Sí, adelante. Si, por ejemplo, quiero cambiarlo del relato que había hecho, ¿sí se puede hacer? ¿Cambiar como de la idea? Sí, adelante, sin problema. Ah, okey, gracias. Sí, ahorita todavía, miren, todo este semestre, si ustedes quieren, se puede cambiar, digamos, este tema, se pueden hacer como muchos aspectos. Aquí la intención es de que vayamos pues para adelante. O sea, por ejemplo, si yo al momento de que cierro mi primer periodo decido cambiar, pues no hay problema. Si al momento en que termina el segundo periodo quiero cambiar, pues tampoco hay problema. Pero, pues aquí el asunto es de que, por ejemplo, si ya cambio mi proyecto, ya cuando termine mi semestre, mi cuatrimestre, perdón, entonces, pues a lo mejor ahí ya, pues tengo que volver a empezar de nuevo a hacer todo otra vez el trabajo y esa parte, pues es la que de alguna manera, em, pues no es recomendable, ¿va? Entonces, sí, ahorita se puede todo, nada más si, por ejemplo, cuando ya empiezas a hacer investigación y demás, pues ahí lo recomendable es de que sigas con ese proyecto para que, pues no empecemos de nueva cuenta, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Gracias, Nayeli. Bien, no sé si hay algún otro comentario, compañeras, compañeros, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, pues entonces miren, quiero comentarles, este de aquí, lo encuentran ustedes allí en su plataforma. Sí se ve, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí se ve? Sí, ¿Sí? Sí, Ok. Bueno, miren, esta es la descripción del protocolo. Dice seminario de tesis 2, en realidad es para los dos, tesis 1 y tesis 2. Y este protocolo usualmente es el formato que se utiliza de manera estándar, digamos, pues en la universidad y en muchas universidades que ustedes quieran visitar, pues de pronto van a tener siempre esta misma estructura de protocolo. Particularmente, ¿verdad? Aquí el protocolo busca tres cosas, que son plantear de manera adecuada un problema de investigación, entiéndase, definir un objeto de estudio, definir una metodología de trabajo y fundamentar un proyecto de investigación de manera teórico-conceptual. De esos tres puntos, en este periodo nos corresponde el apartado A, que se refiere a poder empezar a plantear un problema de investigación. Ya ustedes avanzaron algunos pasos en esto. ¿A qué me refiero? A que ya ustedes expusieron una situación, la escribieron, ya estuvimos investigando algunos artículos la semana pasada y ustedes estuvieron haciendo un análisis de esto. Entonces, ya con estos datos, podemos saber aquí qué es lo que compone pues a nuestro protocolo de investigación. Decíamos que los elementos son estos, ¿verdad? Tiene que tener una portada, debe llevar un índice y una introducción. Bien, para el trabajo que ustedes van a presentar la próxima semana, por favor ahí tomen nota de esto. Van a colocar su portada, es así. Van a poner índice, pero el índice, por favor, no lo hagan, sino simplemente le ponen el título, índice. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? No, porque todavía no hemos terminado el protocolo y no tendría caso de pronto hacer un índice y después cambiarlo. Entonces, ahorita nada más pónganle solamente el título para indicar que ahí va a ir algo. ¿Sí me explico? Ok, sí. ok, bien. Igual va a pasar con la introducción. Le ponen, por favor, introducción, pero esa introducción se realiza hasta el final, hasta que nosotros ya supimos realmente cómo quedó estructurado todo el trabajo, hasta que ya supimos realmente cómo quedó. Hasta entonces ponemos la introducción. Entonces, en este momento, solamente quiero que ustedes coloquen, pues, el título, introducción y nada más. Donde sí vamos a trabajar es aquí, en algo llamado planteamiento de problema, ¿sí? Ese sí, por favor, hay que ponerlo y ese planteamiento de problema va a tener tres
componentes. Esos 3 componentes, recuerden ustedes, son las preguntas, los objetivos y la justificación. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar en este parcial. El punto 3, el 4, el 5, esos por favor no los pongan todavía. Por favor, anótenle que estos que están aquí, el marco teórico, la hipótesis, método, todavía no los coloquemos. Y nos vamos a pasar a las referencias, ¿sí? Entonces, particularmente su trabajo va a tener el planteamiento de problema y las referencias, ¿sí? Planteamiento y referencias. Ok. Este documento está planteado de manera general para que se vea todo lo que implica el protocolo, ¿sale? Pero vamos a irlo construyendo. ¿Se acuerdan que decíamos que lo vamos a ir armando conforme va pasando pues nuestro cuatrimestre? Entonces, particularmente, la idea es que nosotros en este cuatrimestre lleguemos hasta esta parte, hasta la hipótesis. Y en segundo, el siguiente cuatrimestre, si tenemos la fortuna de coincidir, pues vamos a empezar a trabajar del método en adelante, ¿sí? Pero ahorita por lo pronto decimos que vamos a hacer esta parte, exclusivamente el planteamiento del problema. Entonces, a ver si va quedando claro. Su trabajo va a tener portada, va a tener la palabra índice nada más, el título de introducción, y donde sí vamos a tener contenido es en el planteamiento de problema, ¿sí? Y bueno, colocan referencias porque esas en todos los trabajos, hagan poquito o hagan mucho, todos, absolutamente todos los trabajos deben tener una forma de referenciarse. Y Profe, sí, en lo de planteamiento del problema, ¿qué es lo que lleva? ahí voy para allá. Bien, esta es su portada, miren. En el caso de portadas que de alguna manera son de carácter formal, usualmente las portadas llevan estos datos que serían el nombre de la institución, la dependencia, el autor, en este caso el autor son ustedes, el tipo de trabajo, el motivo y el lugar, mes y año. Estos datos que están aquí en negrita, estas palabras no se ponen, sino simplemente se pone, por ejemplo, Universidad Enrique Díaz de León, licenciatura en gastronomía, y aquí se pone esta fórmula, por ejemplo, se pone presenta y se coloca el nombre de quien presenta el proyecto. En este caso se pone presenta Nayeli Moreno, presenta Janet Flores, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, se va a colocar de esa manera. Después se pone protocolo de investigación para acreditar la materia de seminario de tesis 1, ¿sí? En el caso de ustedes es la 1. Y Guadalajara, Jalisco, usualmente se coloca el mes, por ejemplo, Guadalajara, Jalisco, febrero 2021 en este caso, ¿vale? Bien, aquí está el índice, quedamos que en el índice en este momento solamente van a poner la palabra índice, esto de aquí todavía no. Lo mismo va a ocurrir con la introducción, solamente ponen el título introducción, pero todavía no ponen la introducción porque todavía no sabemos qué va a llevar ese trabajo. Y esto es lo que sí, ¿sale? Acá está nuestro planteamiento de problema. Entonces, ¿qué va a incluir este planteamiento de problema? Decíamos que incluye 3 cosas, que son la pregunta de investigación, decíamos, el objetivo y la justificación del proyecto. En las preguntas, dice aquí, se debe incluir al menos una variable u objeto o población o lugar de y con sujetos para estudiar. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, dice aquí cómo influye en el clima laboral el uso de un programa de manejo de emociones en empleados de oficina en una empresa de atención telefónica, por ejemplo, ¿sí? Tenemos un objetivo de investigación y el objetivo se relaciona directamente con la pregunta de investigación.
y define, muy importante, la finalidad del estudio, o sea, a dónde queremos llegar. Puede ser descriptivo, puede ser explicativo, o puede ser de interpretación, o puede ser de intervención o de innovación. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero desarrollar eh, una técnica de cocción nueva, por ejemplo, ¿no? Una técnica de cocción de verduras, este, a base solar, por ejemplo. No sé, si me ocurre pensar eso, ¿no? O sea, regularmente la innovación es cuando queremos inventar algo, pero puedo solamente describir, y a lo mejor nomás quiero describir cuál es el comportamiento que tienen los diferentes tipos de especias mexicanas en platillos, eh, actuales, ¿no? Por ejemplo. O bien quiero dar una explicación, o bien quiero dar una interpretación. Los objetivos, ahorita vamos a ver unos ejemplos, los objetivos siempre van a responder la pregunta, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿No? ¿Quiero explicar? ¿Quiero describir solamente? ¿Quiero intervenir en algo? ¿O quiero desarrollar algo nuevo? ¿Quiero innovar? ¿Sí? Entonces, ahí depende de qué es lo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo aquí puse este objetivo, vean que se caracteriza siempre por tener un verbo, dice describir las características formativas curriculares y no curriculares en escuelas que promueven la enseñanza del psicoanálisis en Jalisco, por ejemplo, ¿no? Y la justificación. Y la justificación, dice, es un texto de aproximadamente una cuartilla y expone de manera argumentativa dos aspectos, aquí deben ser dos aspectos, que va a ser la importancia del tema, por qué es importante estudiar el tema que quiero estudiar. Por ejemplo, está aquí el compañero que trabaja en Mazamitla, ¿si anda por acá? Sí, Ok, compañero. Bueno, se me quedó muy grabado ahí su tema. Entonces, por ejemplo, él, pues, dice, bueno, yo, hay un compañero que vino en mal estado, y entonces, ¿cómo se trabaja? Eh, ¿Cómo se abordan, digamos, ese tipo de aspectos, por ejemplo, ¿no? Él expone que de pronto llegó un momento en que había muchísima gente en su establecimiento, y entonces, ¿cómo se puede trabajar ahí? ¿Cómo se puede inclusive a lo mejor eficientar? ¿Y por qué tener que hacer una investigación acerca de la eficiencia de los procesos de cocina, por ejemplo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, si no los hay, a lo mejor dice, bueno, entonces, ¿cómo se puede hacer o promover un clima de trabajo eficiente, por ejemplo, en una cocina? Entonces ahí tenemos como para rescatar la importancia del tema. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros partimos de un problema, o sea, siempre hay un problema que resolver. Entonces, si su compañero dice, no, pues es que eh, si existe un clima inadecuado, si no hay un control del proceso que se debe seguir para poder realizar pues los platillos, las comandas y todo esto, pues de pronto esto va a repercutir en que va a haber menor productividad en el restaurante. De pronto va a repercutir en que los clientes van a estar más insatisfechos, en que haya más tiempo de demora en los platillos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo pudiera abordar ese tipo de temas y por qué es importante hacer esto? Pues ahí tiene que dar argumentos. Y finalmente la relevancia del estudio. Y aquí es señalar para qué servirá el estudio o bien qué problemas se pueden resolver con ello. ¿Sí? Bueno, esas son las tres partes que vamos a estar trabajando en el planteamiento de problema, en nuestro primer planteamiento de problema. Preguntas, objetivos y una justificación. Es el primer momento. Quiero decirles que ahorita no se preocupen tanto porque salga o no salga, o que eso es algo que sobre la marcha vamos a ir trabajando.
Lo que yo quiero es que ustedes vayan empezando a revisar algunos aspectos vinculados a un problema de investigación que ustedes quieran plantear, ¿verdad? Entonces, ahorita que ustedes expongan sus relatos, pues me gustaría ir como viendo algunos aspectos de las preguntas, objetivos y justificación que pudieran ayudarnos a esquematizar particularmente pues nuestro proyecto. No sé si hasta aquí vamos claros con esto, ¿sí? Sí. Entonces, ok, gracias. Entonces es como el primer protocolo, dijéramos, o es la primera partecita. Miren, acá está. Esta lámina la habíamos empezado a revisar la sesión pasada. Y entonces decíamos que particularmente nuestro planteamiento de problema, si se fijan, la palabra planteamiento de problema no lleva nada, ¿sí me explico? O sea, sino que está el planteamiento y se pasa a las preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas es parte del planteamiento, que es esto mismo que habíamos empezado a revisar aquí. Esto de acá. ¿Se fijan? Es esto, es el planteamiento del problema. Y aquí vamos a tener las preguntas, los objetivos y la justificación de nuestro proyecto. Entonces, las preguntas definen el qué. El objetivo define el alcance o la finalidad de nuestro proyecto. Y la justificación señala el por qué vamos a hacer el tema, por qué vamos a estudiar esto. La justificación es un argumento. Aquí voy a poner, aquí, Fíjense, imaginen ustedes una empresa, un restaurante, y de pronto ustedes dicen, ok, yo quiero saber qué tan contentos se encuentran nuestros cocineros en el área del restaurante, en el área de cocina. Y entonces formuló una pregunta, ¿sí? Yo voy a ver que a lo mejor estos compañeros de cocina, pues de pronto tienen una percepción negativa del ambiente de trabajo donde están. No sé si les ha tocado que están trabajando y todo el mundo reniega, todo el mundo se queja. O están trabajando y todo el mundo está contento, ¿sí me explico? O sea, se nota, digamos, como el buen ambiente. Entonces, yo puedo empezar a formular una pregunta y digo, ok, a ver, ¿cómo se relaciona la percepción laboral respecto del nivel de estrés de jóvenes de 18 a 20 años? Y aquí le puedo ir complementando que trabajan en una empresa de cocina o que trabajan en el área de cocina, ¿sí? Si se fijan ustedes, particularmente vamos a encontrar tres componentes en las preguntas que son, primeramente, una variable y en este caso, perdón, dos variables, aquí están. Vamos a encontrar lo que llamamos sujetos o participantes. Ojo, pueden ser personas o pueden ser también empresas, ¿sí? Y vamos a encontrar regularmente algo llamado una condición. La condición es una característica de estos sujetos. Por ejemplo, yo hablo de jóvenes, pero ¿de qué tipo de jóvenes? Ah, pues que tengan de 18 a 20 años. O no, mejor que sean jóvenes de, de 15 a 20. ¿Sí me explico? O sea, ese tipo de elementos me dan las condiciones. Esas tres cosas hay que tenerlas en cuenta para formular nuestra pregunta. Variables, participantes y condiciones. Y vamos a ver que hay un investigador que se apellida Kerlinger, y Kerlinger de pronto nos habla de que debe de haber tres criterios para poder redactar una pregunta. Estos criterios son estar en forma de pregunta, tener dos o más variables y que las variables sean objetivas y medibles. Esto es muy importante.
alguien hablaba el otro día de una tesis y quería saber cómo el uso del muicle podía prevenir o podía ayudar al coronavirus. Entonces, pues estaba interesante, ¿no? Decían, pues a lo mejor el uso de la planta del muicle, se ubican el muicle, es un quelite. Entonces quería saber cómo es que esta planta podía ayudar a recuperar la salud a pacientes de coronavirus. Bueno, pregunta, ¿podría en estas condiciones saberse esto? ¿Cómo que en estas condiciones? Ah, Ahorita como está el por mundo. sí, por ejemplo, vamos a decir, tú, Janet, podrías hacer una tesis ahorita, te tomas un montón de pacientes de coronavirus, de COVID, les das a beber una infusión con quelite y pues tú podrías tener elementos para poder saber si realmente se curaron o no. Pues sí, porque pues ahí estaría como comprobando si sí o no funciona ese método o si puedo implementar algún método con esa planta, pues diferente al que ya intenté. Ok, ahora el asunto está en cómo vas a medir, por ejemplo, que el virus ya no esté. ¿Cómo le harías? Pues haciendo exámenes, bueno, o sea, haciéndoles exámenes a las personas para comprobar si, o bueno, no a todas, pues, pero sí a un cierto número de personas para saber si el virus aún sigue ahí o ha bajado su nivel mm, de daño en Ujú. en el humano. Ok, y entonces ahí viene la parte interesante, porque si te fijas, de pronto, eh, tú tendrías que depender, por ejemplo, de un laboratorio, tendrías que ver como qué cantidades tendrías que utilizar, por ejemplo, de la planta, tendrías que seleccionar con qué tipo de pacientes, o sea, lo que hacen las farmacéuticas, entonces de pronto tendríamos que hacerlo nosotros. Y sería bastante complejo para nosotros quizá en este momento hacer una medición de ese tipo. ¿Sí, sí me voy a explicar? Entonces, aquí la idea es, por ejemplo, que ustedes vayan ustedes vislumbrando o imaginando, por ejemplo, cómo podríamos, perdón, empezar a elaborar nuestra primer pregunta de investigación, que eso es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, dice Kerlinger, pues primero que esté en forma de pregunta, que tenga variables y que estas variables se puedan medir por nosotros. O sea, esa es ahí la característica. Profe, Que en este momento podamos medir las variables. Sí, Francisco. entonces, por ejemplo, tenemos que la pregunta de investigación al momento de que vayamos a hacer la tesis, la pregunta debe ser algo que nosotros vayamos a poder hacer, a investigar físicamente con nuestras capacidades, o sea, no puede ser cualquier cosa. Exactamente, o sea, que ustedes o sea, que ustedes tengan los instrumentos, los aparatos y la forma de poderlo medir de manera directa. Mm, ¿Sí? ok. Por ejemplo, una compañera de octavo, de noveno, perdón, está haciendo un trabajo sobre eh, el estudiar la carrera de gastronomía ha cambiado el estilo de vida de los alumnos. Entonces, va a ser su trabajo de investigación, va a ser cuestionarios donde va a empezar a ver cómo es que los alumnos de gastronomía perciben que ha cambiado su estilo de vida, por ejemplo, antes de estudiar gastronomía y después de estudiar gastronomía. Ella plantea que de pronto, pues, antes de estudiar la carrera, había inclusive ciertos hábitos alimenticios, ciertos hábitos de sueño, ciertos hábitos, em, inclusive de lectura. Dice, y a partir de que estudias la carrera, de pronto cambias tus hábitos, ¿no? Bueno, eso es lo que ella quiere comprobar. Realmente yo no lo sé, pero dice que de pronto
el estilo de vida que tienen las personas que estudian gastronomía cambia, porque cambia su alimentación, porque cambia también su ritmo de trabajo, porque cambian sus hábitos de sueño, entre otras cosas, ¿no? Entonces, quieres saber si hay ese cambio y cómo se percibe por parte de los estudiantes. ¿Cómo le va a hacer para evaluar esto? Pues va a aplicar pruebas, va a aplicar cuestionarios, va a hacer entrevistas. Lo va a medir de manera directa, ¿sí? Entonces, ese es ahí el punto que a mí me interesa, que nuestro tema, pues, sea algo que nosotros podamos, de cierta manera, evaluar de manera directa, ¿sí? Y que tengamos los medios para poderlo hacer, ¿verdad? Por ahí es donde va. Ahorita que empecemos a analizar los relatos que ustedes cuentan, pues pudiéramos empezar a abordar esta parte, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí vamos claros con este primer acercamiento, insisto, este es un primer acercamiento a lo que va a ser nuestra pregunta, nuestro objetivo, etcétera, etcétera. Pero hasta ahorita vamos claros, Sí. ¿sí? Sí. Profe. Ok, muy bien. El siguiente punto es el objetivo de investigación. El objetivo, cuando ustedes lo redacten, si se fijan, es prácticamente lo mismo que la pregunta. Aquí está la pregunta y aquí tengo el objetivo. Lo único que cambia es esto. Le voy a añadir un verbo. Es importante que no le cambie, si se fijan, no le cambie nada. Por ejemplo, aquí se habla de percepción laboral, o sea, cómo es que un joven percibe su trabajo y sus niveles de estrés. Aquí tengo dos cosas. Entonces, lo que yo quiero saber, lo que yo voy a evaluar es uno, preguntarle a este muchacho o a esta muchacha cómo percibe su trabajo, qué opinión tiene acerca de eso, cuál es su percepción laboral. Y para eso puedo hacer un cuestionario. Quiero saber cuál es su nivel de estrés y para eso puedo hacer un test o puedo utilizar un test que mida el nivel de estrés. Al final, yo voy a ver si estas variables, esta variable percepción laboral y esta otra nivel de estrés, están relacionadas una con la otra, ¿sí? Pero vean que aquí viene la pregunta, ¿cómo se relaciona? Y esto mismo va a ser el objetivo, solo que aquí voy a indicar que voy a explicar nada más, ¿sí? No sé si se entienda. El objetivo va a ser exactamente lo mismo que la pregunta, lo único que le vamos a añadir es un verbo que indique hasta dónde queremos llegar con nuestro trabajo, ¿sí? Yo quiero llegar a explicar. Perfecto, hasta ahí debo llegar. ¿Por qué es importante un objetivo? Porque es aquello con lo que van a evaluar mi trabajo. Pongo un ejemplo. No es lo mismo que Diana me diga que quiere observar cómo se elabora un pastel, a que me diga que quiere dar una explicación de cómo es que se elabora un pastel. Si se fijan, observar y explicar van en diferente nivel de complejidad. Y no es lo mismo que Diana me diga, yo quiero hacer un pastel, y no es lo mismo que ella me diga, yo quiero inventar un pastel nuevo. ¿Sí me explico? Quiero desarrollar un nuevo tipo de pastel. No sé si se entienda la diferencia entre estas cosas. ¿Sí vamos claros? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, no sé si alcance a ver esta parte, esta laminita. ¿Sí se ve? Sí. Ok, bien. Hasta ahí quiero que lleguemos ahorita. Pues es un autor que trabaja el tema desde la pedagogía. Fíjense desde dónde. Y es un señor que se apellida Bloom. Bloom, él define o él habla de que
existen diferentes habilidades que los seres humanos tenemos y que estas habilidades van desde lo inferior hasta lo superior. Entonces, desde lo inferior, por ejemplo, yo puedo simplemente tener objetivos como reconocer algo, identificar algo, recordar, recuperar o enlistar. Pongo un ejemplo. Yo quiero identificar cuál es el sabor de un pastel. Eso es simple. Pruebo el pastel y digo es de chocolate. Vean que lo identifiqué, ¿sí? Puedo identificar el sabor de si es de vainilla, si es de 3 leches, si es un pastel de zanahoria, ¿no? Pero una cosa es identificar y otra cosa es comprender. Comprender cómo se hace un pastel. Si se fijan, aquí ya le cambiamos de complejidad. Porque yo me lo puedo comer y lo puedo identificar y digo de chocolate. Pero si alguien me pregunta, oye, ¿y cómo es que se hace un pastel de chocolate? ¿Comprendes cómo se hace? Y si sí lo sé, pues podría dar una explicación. Por eso, vean ustedes que aquí estos verbos son explicar, contrastar, comparar, inferir, generalizar, clasificar, ejemplificar, representar, interpretar, porque van en función de la comprensión. Aquí ya no solamente es saber de qué se trata, sino saber cómo funciona. Entonces ya a lo mejor yo puedo decir, es que pues un pastel tiene que combinar con distintos elementos, tengo que utilizar harina, tengo que utilizar huevo, tengo que utilizar un lácteo, por ejemplo, leche, tengo que batirlo de cierta manera, por tanto tiempo, tengo que hornearlo a alta temperatura. Si se fijan, ahí ya estoy comprendiendo cómo se hace. ¿Sí se entiende esa diferencia? Sí, ¿Sí? Ok, gracias. Y ok, ya comprendí cómo se hace. Ahora, ¿cómo lo aplico? Ven que aquí cambia de nivel. Porque acá digo, caray, pues ahora yo voy a usar, voy a llevar a cabo, voy a realizar un pastel, ¿sí? No es lo mismo saber cómo se hace a hacerlo. Aquí ya lo tengo que hacer. Bien, y así me puedo ir yendo a mayor complejidad. Ya sé cómo se hace el pastel, ya hice un pastel, ahora voy a analizar qué cosas son las que de alguna manera están interactuando en este pastel y cómo puedo hacer o cómo puedo modificar este pastel, ¿sí? ¿Sí me explico? Por ejemplo, ahí ya me voy a atrever a ponerle cosas nuevas. Por ejemplo, un pastel, eh, a lo mejor alguien empieza a hacer un pastel de vainilla, pero después, a medida de que va ejercitándose, pues de pronto se atreve a ponerle también chocolate y tiene un pastel de vainilla con chocolate. ¿Sí me explico? O sea, empieza a analizar, a evaluar si eso se puede o no se puede hacer. Y el último nivel, el más complejo, es crear, ¿sí? Cuando yo ya soy capaz de inventar un pastel nuevo, ¿no? Para inventarlo, ya tuve que saber qué componentes lleva, ya tuve que comprender cómo se hace, ya tuve que haber hecho pasteles, ya analicé esos componentes, ya evalué si son necesarios los componentes que tiene y ya puedo empezar a crear algo nuevo, ¿sí? Bueno, ¿por qué decirles todo esto? Porque en la medida en que ustedes pongan un verbo en su objetivo, esa es la medida como un examinador va a tomarles su proyecto de tesis. ¿Sí me explico? O sea, es decir, si yo digo que voy a comprender, entonces mi tesis me tiene que decir, tiene que llegar a ese nivel de comprensión. Si yo digo que voy a hacer algo nuevo, entonces me van a evaluar viendo las cosas nuevas que hice, ¿sí? Si yo digo que solamente voy a identificar, bueno, pues nomás voy a identificar. Por esa razón es que es una sola palabrita la del objetivo. Sin embargo, esa palabrita es la que nos ahorca, es la que
va a decir hasta dónde queremos llegar y es la que tenemos que cumplir. Porque si yo digo, voy a elaborar un pastel innovador, entonces el chef que me esté evaluando va a decir, a ver, presénteme su pastel, ¿no? ¿Sí me explico aquí? Si han visto ustedes el MasterChef, van a ver que califican esta parte de la innovación. O sea, el objetivo de ellos es innovar, ¿no? Sí. Y por esa razón es que dicen, pues mira, pues sí está padre y creativo tu platillo, pero no